¿Qué estás haciendo?, gritó el millonario al ver a la nueva camarera arrodillada en medio del salón principal, donde el lujo y la formalidad dominaban cada rincón. Las luces brillaban sobre las mesas impecablemente vestidas, y el murmullo constante de los comensales se detuvo abruptamente, atrapado por la escena inesperada. Los ojos de todos se volvieron hacia ella, una joven que en ese instante parecía quebrar el orden con su inexplicable gesto. Ella no movía un músculo, con la cabeza baja y las manos apretadas contra el suelo, como si estuviera sosteniendo un secreto demasiado pesado para cargar de pie. El millonario avanzó de un paso, su rostro congelado en una mezcla de ira y desconcierto. Su voz, potente y cortante, resonó en todo el espacio, atravesando el aire elegante y generando una tensión que se podía palpar. Nadie osaba intervenir, pero todos sentían el peso de aquella pregunta. ¿Qué estaba haciendo aquella camarera arrodillada como si nada ni nadie importara? Ella alzó lentamente la mirada y sus ojos, llenos de una tristeza contenida, se encontraron con la furia inconfundible del hombre. Sin embargo, no pronunció palabra alguna. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier protesta. Había algo en esa calma que desconcertaba y lentamente empezó a sembrar una inquietud más profunda, incluso en aquellos que nunca habían cuestionado la rigidez del lugar donde trabajaban. El millonario no podía entenderlo. Para él cada detalle debía estar bajo control, desde el brillo de los candelabros hasta la puntualidad exacta de cada servicio. Aquella mujer desafiaba sin saberlo un sistema que él había construido con esfuerzo, disciplina y una voluntad férrea. Su enfado creció, pero también una sombra de duda se posó por un instante tras sus ojos duros. ¿Qué motivo habría para semejante acto? Algo fuera de lo común, sin lugar a dudas. La camarera, consciente de la mirada que la atravesaba, recordó por qué había aceptado aquel empleo en un lugar donde la exigencia parecía un castigo. No era solo un trabajo cualquiera. Detrás de cada paso que daba había el peso de una responsabilidad inmensa, la necesidad de sostener un sueño dulce y frágil al mismo tiempo. Ella no estaba arrodillada por descuido o rebeldía. Estaba ahí, en ese instante imprevisible, porque su mundo interior se había tensado hasta el límite. Más allá de la fachada brillante del restaurante, la mañana había sido un torbellino de emociones para ella. Una llamada inesperada, con noticias que desafiaban sus fuerzas, un mensaje que llegaba al límite de la desesperación y un corazón que luchaba por mantenerse firme a pesar de las circunstancias. En aquel momento de silencio, mientras el millonario la increpaba, ella se entregaba a un gesto casi invisible para la mayoría, pero que para ella significaba asimilar toda la presión acumulada, la culpa y el temor a fallar. El murmullo entre los clientes comenzó a transformarse en un leve zumbido de incertidumbre y controversia. Algunos se preguntaban si aquella escena era una forma de protesta. Otros intuían que había algo más profundo que rara vez se mostraba en un espacio de tanta rigidez. Los camareros que la rodeaban intercambiaban miradas rápidas, preocupados pero inseguros de intervenir. Sabían que estaban frente a una situación que podría tener repercusiones, pero también sentían que había un grito silencioso tras esa postura. El millonario daba un paso adelante, el ceño cada vez más fruncido. Su autoridad le dictaba que debía actuar con mano firme, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, se enfrentaba a algo que no podía resolver con órdenes ni imposiciones. La joven camarera, con su simple acto, había roto la estructura intangible que él había construido alrededor de sí mismo. Era un cuestionamiento velado, un espejo que reflejaba algo que él había evitado mirar durante años. Los segundos eran eternos y la cámara invisible del destino parecía congelar el momento. Finalmente, el millonario pronunció las palabras que retumbaron en el aire. «¿Qué estás haciendo?».
No era solo una pregunta, era una demanda, una exigencia de explicación, no solo para ella, sino para todos los que observaban. Nadie se atrevía a hablar, pues el misterio aún flotaba, frío y pesado. Ella permaneció arrodillada, con la mirada fija en un punto invisible, con una respiración que apenas se distinguía. En su interior, la lucha era entre mantenerse firme y dejar que todo se derrumbara. La sala esperaba una respuesta, un movimiento que devolviera la normalidad, pero estaba claro que aquella noche sería diferente. El millonario, ahora con la voz más baja, intentó llamar su atención una vez más. «Levántate, ahora mismo». Pero la fuerza con la que ella sostenía aquella posición no era por falta de respeto ni por desafío. Era un mensaje silencioso, que aún no estaba listo para ser traducido en palabras. Era el preludio de una historia mucho más compleja que estaba por revelarse. Mientras el eco de su voz se hacía más suave, una sombra cruzó por sus ojos. Por detrás del empresario implacable había un hombre que comenzaba a entender que el poder no servía para entender todo, que detrás de cada gesto, por pequeño que fuera, había una historia esperando a ser escuchada. Un murmullo creciente empezó a emerger entre quienes presenciaban la escena. Aquella camarera, desconocida para muchos hace apenas horas, se estaba convirtiendo en el centro de una revelación silenciosa. La primera grieta visible en una superficie que parecía inquebrantable. Y en ese instante, en esa noche donde el lujo y el misterio se entrelazaban, ambos iniciaban sin saberlo un viaje que los enfrentaría con sus miedos más profundos. Porque a veces solo arrodillarse es el primer paso para comenzar a levantarse de verdad. La pregunta seguía flotando en el aire, pero ya no solo era para ella, también era para él. ¿Qué harán ahora? ¿Podrá el millonario entender el significado oculto detrás de ese gesto? ¿O será solo el primer choque de mundos que cambiará sus vidas para siempre? El millonario retrocedió unos pasos. Su rostro rígido no permitía ver sus pensamientos con claridad, pero en su interior todo se agitaba. Su voz, recientemente dura y mandona, ahora parecía menor, casi vulnerable, aunque él no lo reconocería. Nadie lo veía. Nadie debía hacerlo. Detrás del brillo opulento del restaurante, lejos de las cámaras y las conversaciones banales, había un hombre que vivía atrapado en una prisión invisible, un hombre dominado por el miedo a perderlo todo. La puerta privada del despacho se cerró tras él, dejando a sus empleados y clientes con preguntas sin respuesta. Allí, en un espacio lleno de pantallas con cifras y gráficos, se mostraba otra verdad. El imperio financiero que el millonario había construido no estaba tan sólido como la imagen que proyectaba al mundo. Las ganancias frenaban su crecimiento, las deudas crecían y presionaban, y el margen de error se estrechaba hasta casi desaparecer. Pero aún más importante, él no confiaba en nadie para manejar esa crisis. Sus decisiones eran firmes, inflexibles y sobre todo solitarias. Controlarlo todo era su única manera de mantener el equilibrio y evitar el colapso. Su obsesión no era la riqueza en sí, sino el poder que le otorgaba, el respeto que imponía y la reputación que le aseguraba estar siempre en la cima. Sin embargo, aquella necesidad lo aislaba cada vez más, convirtiéndolo en un hombre rígido, distante y autoritario. No permitía cuestionamientos ni espacios para errores. Cada palabra, cada gesto, debía seguir una pauta estricta. Los empleados lo temían, porque sabían que cualquier desviación podía significar su caída en desgracia. Pero pocos sabían que ese control externo era en realidad una máscara, un escudo contra la inseguridad interna que lo consumía. Lo que nadie advertía es que aquel hombre se enfrentaba a un miedo corrosivo, el temor de que todo su esfuerzo se desmoronara, que su nombre se manchara, que sus enemigos privados y rivales se aprovecharan de su debilidad.
Este terror le impedía delegar, amar o incluso admitir que estaba cansado. Era un prisionero de su propia elevación social. En sus pupilas se reflejaba el agotamiento que ningún lujo podía cubrir. Había noches, muchas, en las que el silencio del despacho absorbía su ansiedad con fuerza. La presión era un peso insoportable que se colaba en sus horas más oscuras y lo mantenía despierto hasta el amanecer. Mientras el mundo admiraba su imagen de éxito inquebrantable, él luchaba con fantasmas que nadie veía. Su obsesión por el orden, la perfección y el control era su forma de aferrarse a una realidad que se deshacía a su alrededor. Ese día en el restaurante, cuando Ana se arrodilló, algo en su estructura mental se fracturó. No podía soportar que algo escapara a su dominio, y mucho menos en un lugar diseñado para reflejar su poder y autoridad. Sus ojos se habían endurecido durante años, pero aquella escena le arrebató la confianza que solía sentir. ¿Cómo podía una simple camarera, una persona aparentemente insignificante para sus estándares, mostrar esa vulnerabilidad en medio de su templo de poder? Era un enigma que lo desestabilizaba más de lo admitido. Le costaba aceptar que su mundo, construido con tanto esfuerzo, dependía de algo más que números y estrategias. La realidad le imponía una fragilidad que hasta ese momento había negado obstinadamente, y con esa revelación emergió sin querer una parte de sí mismo que siempre había mantenido oculta. Un hombre que temía no ser suficiente. Eso lo hizo aún más feroz en su actitud, pero detrás de su furia había inseguridad. No creía que nadie pudiera apoyarlo sin fallar, y por eso mantenía la distancia con quienes lo rodeaban. Sus encuentros frecuentes con colaboradores se volvían ejercicios de control y exigencia, no de confianza o colaboración. Su carácter dominante no era casualidad. Nació de la necesidad de protegerse. Muchos consideraban el millonario un líder arrogante y frío, pero pocos entendían que su corazón latía con una ansia oculta, el deseo profundo de no perder lo que había conseguido y al mismo tiempo el miedo más humano a fracasar. Este hombre controlaba todo lo visible, pero luchaba desesperadamente contra el caos invisible dentro de sí mismo. Allí radicaba su tragedia personal y profesional, y aquella joven en el centro del salón, arrodillada y silenciosa, era sin querer el espejo que le mostraba la fragilidad que tanto negaba. Mientras se preparaba para salir de su despacho, un pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Y si en lugar de orden y mando necesitaba comprensión? ¿Y si la respuesta a su inquietud no estaba en el poder absoluto, sino en reconocer la humanidad de quienes trabajaban para él, pero aún no estaba listo para admitirlo? Todavía no. Cuando volvió al comedor, su mirada buscó a Ana, que ya se había puesto de pie, firme, enfrentándolo sin miedo. La tensión entre ellos crecía, pero no solo por el choque de autoridad. Era el choque de dos mundos que se resistían a entenderse, sin saber aún que necesitaban hacerlo para sobrevivir. En aquel momento, nadie sabía que esa noche marcaría un antes y un después en sus vidas, que el control y la obsesión del millonario estaban a punto de enfrentarse a una realidad que sería imposible de ignorar. Y mientras el ruido del restaurante volvía lentamente, entre las voces y los pasos, algo cambió para siempre. El hombre de éxito y la joven camarera comenzaban a caminar hacia un camino incierto, pero necesario, porque detrás del millonario había mucho más que temperamento y riqueza. Había un hombre con miedo, un hombre solo, un hombre que estaba a punto de descubrir que el poder no es suficiente para sostener lo que realmente importa. Un miedo oculto es un enemigo silencioso, y Ana, sin saberlo, había iniciado la grieta que podría romperlo o salvarlo. ¿Qué pasará cuando ese miedo salga a la luz? ¿Podrá el millonario enfrentarlo o se dejará consumir por él? Su historia,
hasta ahora invisible, estaba comenzando a contarse, y cualquiera podía escucharla si estaba dispuesto. Ana se levantó aquella mañana con el peso del mundo en los hombros, aunque sus ojos reflejaban una determinación férrea. No había tiempo para quejarse ni para sentirse débil. La universidad esperaba su atención, pero las cuentas en casa gritaban por dinero, y el restaurante del millonario era su única esperanza. Desde que aceptó el trabajo como camarera en aquel lujoso lugar, Ana había sentido la distancia entre su vida y el esplendor que la rodeaba. Las mesas, vestidas con cristalería impecable, los pisos relucientes y los clientes con rostros serenos parecían un mundo aparte de las calles polvorientas por donde ella caminaba cada día. Pero no había espacio para la nostalgia ni para el resentimiento. Cada plato que servía, cada sonrisa contenida que ofrecía, era una pieza más en el mosaico que estaba construyendo para su futuro. Los ojos de Ana tenían el brillo de quien conoce la dureza del presente, pero no se rinde ante ella. Su familia dependía de ella. Sus padres, cansados por años de lucha y trabajos mal pagados, le habían confiado la esperanza de un futuro diferente. Su hermano menor, con sueños que solo podía alimentar con libros y frases alentadoras, era una fuente constante de inspiración y preocupación. El cansancio era un huésped constante. Las largas jornadas en la universidad y el ritmo frenético del restaurante parecían no dejarle espacio para respirar. A veces, en la cocina improvisada detrás de la barra, cedía por un instante a la fatiga y temía fallar. No era fácil llevar tantas responsabilidades, y menos en un entorno donde cualquier error podía costarle una reprimenda pública. Pero Ana se obligaba a levantarse, a enfrentar cada turno con profesionalismo, aunque su alma flotara en un mar de incertidumbre. Esa misma noche, cuando el millonario la vio arrodillada en medio del comedor, Ana no pensaba en rebeliones ni en desafíos. Estaba allí porque en un movimiento torpe, tratando de alcanzar un vaso que se cayó detrás de una mesa, perdió el equilibrio y cayó. Una acción trivial que, sin embargo, detonó en la furia implacable quien veía en su gesto una afrenta imperdonable. Para Ana, ese instante fue una mezcla de vergüenza y frustración. Sabía que desde esa caída comenzaba no solo un choque con quien parecía ser un hombre de hierro, sino también otra lucha interna, la de mantenerse firme sin olvidar de dónde venía. ¿Cómo explicarle a alguien que su arrodillarse no era falta de respeto, sino solamente un accidente? ¿Cómo hacerle ver que detrás de su gesto había mucho más que un tropiezo? Cada día en el restaurante era una prueba, un terreno minado donde, aunque invisible para todos, Ana cargaba con la presión de cada palabra y cada mirada que debía sostener. Sus manos se movían rápidas, su mente siempre alerta para evitar cometer errores que podrían costarle su empleo y con él las pocas oportunidades para cambiar su destino. Pero no era solo su sustento lo que estaba en juego. Para Ana, el trabajo era la llave que la acercaba a sus sueños. Sus estudios eran la promesa de que el sacrificio tendría un final, que la pobreza no sería su única historia. Ella imaginaba un futuro en el que podría dejar atrás las noches en que su madre le pedía que todo saldría bien y que no temiera al día siguiente. Un futuro en el que la dignidad se mantuviera inquebrantable pese a las circunstancias. En lo profundo de Ana, una voz clara y decidida luchaba contra la duda y el miedo a no ser suficiente. A veces, cuando la fatiga la doblegaba y las lágrimas amenazaban con salir, recordaba las caras de su familia, sus palabras de aliento y la fuerza que emanaba de su ejemplo silencioso. Estaba decidida a no rendirse, a pesar de las dificultades y de los juicios que el millonario tan claramente expresaba. Esa joven no solo ofrecía un servicio detrás del mostrador, ofrecía su vida completa, su capacidad de resistencia y su esperanza.
Y en ese intento constante de avanzar, cometía errores, se exponía a la tensión y al conflicto, pero nunca abandonaba ese impulso vital que la mantenía en pie. Su mirada, firme cuando se alzó frente al millonario poco después de la caída, reflejaba el fuego de alguien que sabe que la dignidad no se dobla ni se vende. No era solo una chica que servía mesas, era una mujer que luchaba por un mañana distinto, y esa lucha la hacía invencible en su terreno. Mientras sus compañeros de trabajo la observaban desde lejos, Ana seguía adelante. Su carga no era visible para todos, pero ella la sentía en cada paso, en cada palabra callada, en cada sonrisa forzada. En ese contraste entre la opulencia del lugar y su realidad, estaba la verdadera batalla de Ana, sobrevivir y crecer en un mundo que parecía empeñado en ignorarla. Y aunque esa noche terminó con una confrontación que ninguno de los dos esperaba, Ana sabía que tenía que mantenerse fuerte, porque no se trataba solo de un empleo o un malentendido. Se trataba de todo un camino por recorrer, lleno de retos y encuentros que pondrían a prueba no solo su voluntad, sino su capacidad para sanar heridas y construir puentes. Ella no había elegido ese trabajo porque era fácil, lo había elegido porque era necesario, y a pesar de todo, su espíritu permanecía intacto, con la mirada fija en un horizonte que, a pesar de las tormentas, seguiría iluminando su camino. El silencio en la sala de aquel restaurante de lujo se quebró como un cristal al caer la voz del millonario, llena de ira y desconcierto. «¿Qué estás haciendo?». Sus ojos, que hasta entonces inspeccionaban impacientes a los comensales, se clavaron con furia en Ana, la camarera joven que yacía arrodillada entre el mobiliario elegante y las largas cortinas pesadas como el peso de las expectativas que sostenía en sus hombros. Ana, con el pecho agitado y la respiración aún entrecortada por la caída inesperada, se alzó lentamente, enfrentando la mirada de aquel hombre que parecía encarnar el lujo, la rigidez y la autoridad. No había odio en sus ojos, sino una mezcla de vergüenza y una inexplicable tristeza que no lograba esconder ante su jefe, aquel hombre que la juzgaba sin saber el verdadero motivo detrás de aquel gesto accidental. El millonario avanzó unos pasos y su voz se convirtió en un reproche cargado de orgullo. «No puedes ni mantenerte en pie sin causar un espectáculo. Siendo la cara de este lugar, tu profesionalismo debería ser impecable. No toleraré que algo así manche la imagen del restaurante». Ana sintió cómo la opresión en el pecho crecía. Sus manos temblaban, pero alzó la barbilla. Había aprendido a no dejarse quebrar, aunque el cansancio quisiese quebrarla. «Señor», comenzó con voz firme a pesar del temblor interior, «no me arrodillé para hacer un espectáculo ni para faltarle el respeto a nadie. Perdí el equilibrio por intentar alcanzar un vaso que se cayó. No fue una falta de profesionalismo, sino un error accidental». Las palabras salieron con determinación, con el peso de quien no puede permitirse el lujo de rendir cuentas a la injusticia sin defender su verdad. El millonario frunció el ceño, incapaz de aceptar aquella explicación sencilla que rompía su imagen rígida de control absoluto. «Eso no es excusa. Aquí cada movimiento cuenta, cada gesto refleja quiénes somos. No es solo un error, es una falta de respeto hacia mí y hacia este imperio que he construido». El choque entre ambos destilaba algo más que simples reproches laborales. Era un enfrentamiento entre dos mundos distantes, dos almas que se debatían por encontrar su lugar. Ana vio en los ojos del millonario no solo autoridad, sino miedo, un miedo a perder el control, a ver desmoronarse aquello que con tanto esfuerzo había alcanzado. Ella, a su vez, sentía la presión de ser apenas un eslabón vulnerable en una cadena que parecía demasiado pesada para resistir. En medio de la tensión que se extendía como un manto frío en torno a ellos, Ana decidió no ceder. Su voz no bajó, sino que ganó fuerza
clara como un río que no puede ser detenido por piedras. Le respeto, Señor, y respeto este lugar, pero también tengo derecho a que se entienda que soy humana, que no soy perfecta. Trabajo duro para sostener un futuro que todavía está por construir. Sus palabras hieren no solo a mí, sino a aquella esperanza que intento mantener viva para mi familia. El silencio volvió a invadir el espacio, pesado y denso, mientras el millonario meditaba en la frase que acababa de escuchar. Las miradas alrededor lanzaban destellos de curiosidad y sorpresa, pues pocos se atrevían a enfrentarlo con aquella sinceridad directa y valiente. Entonces, con una voz más baja pero aún firme, el millonario replicó: «Nunca hablo de errores con nadie, Ana. Aquí, el más mínimo fallo tiene consecuencias. ¿Sabes cuántos sacrificios se esconden detrás de este restaurante? No es solo un negocio, es una parte de mi vida». Ana sintió que las palabras que él lanzaba no eran un simple reproche, sino el eco de un peso invisible, una carga profunda que él mismo parecía llevar como una armadura que ahora se tornaba incómoda. Por un momento, ambos se miraron con una intensidad que pocos habían presenciado. No era solo una discusión laboral, era la primera fisura en un muro que parecía impenetrable. Alzó la voz de nuevo, más suave, pero con una firmeza inquebrantable que solo nacía del respeto mutuo desafiante. «Si me permite una honestidad, tampoco yo llevo una carga ligera. Trabajo cada día porque detrás de este uniforme hay sueños, familia, responsabilidades que no siempre son visibles para quienes solo ven lo superficial. No busco su permiso para equivocarme, pero sí su comprensión». El millonario bajó la mirada. Por un instante parecía vulnerado por unas palabras que lo obligaban a mirar más allá de su propio ego y necesidades. Ana sintió que en ese intercambio había algo más profundo, una invitación silenciosa a romper las barreras que ambos habían construido alrededor de sí mismos. «Quizás no somos tan diferentes como pensaba», susurró él entre los dientes, como si negara una realidad incómoda. Ana asintió lentamente. «Quizás no, pero para que eso sea verdad, tal vez necesitamos dejar de juzgarnos únicamente por nuestros errores». La sala, antes cargada de tensión apenas contenida, parecía respirar una atmósfera distinta. Aquella noche, el enfrentamiento que podía haber terminado en mera humillación se transformaba en un primer paso hacia algo nuevo, una comprensión, un contacto humano inesperado en medio del lujo y la distancia. Aunque ninguno de los dos lo sabía aún, ese choque directo abriría la puerta a revelaciones que cambiarían no solo sus vidas, sino el destino del imperio y la esperanza de Ana. Porque a veces, en los encuentros más imposibles, nacen las transformaciones más profundas. Y mientras los clientes retomaban sus conversaciones, ajenos al drama que acababa de desatarse, Ana y el millonario se quedaron un momento más en silencio, reconociendo en sus miradas la llama de una batalla íntima, la de dos personas luchando para ser más que lo que el mundo esperaba de ellas. Aquella noche selló el inicio de una historia que desafiaría el orgullo, el miedo y la diferencia. Porque la dignidad a veces se defiende arrodillándose solo para levantarse con mayor fuerza. Y Ana, con su mirada fija en el horizonte, estaba dispuesta a demostrarlo. Después de que Ana se incorporara con dignidad ante la reprimenda pública, el millonario se retiró a su despacho, un espacio que reflejaba su alma oculta. Allí, lejos de las miradas y el brillo luminoso del restaurante, se mostraba un hombre diferente, más complejo y vulnerable de lo que nadie podía imaginar. Al cerrar la puerta tras de sí, su cuerpo se hundió pesadamente en un sillón de cuero negro. La máscara de rigidez y control se deslizaba lentamente, dejando ver en sus ojos una sombra de inseguridad que había permanecido oculta bajo capas de autoridad y dureza.
Su rostro, que recuperaba algo de color bajo la luz tenue, revelaba un hombre cansado, a quien el peso del éxito le había impuesto responsabilidades casi insoportables. Nadie, ni siquiera él mismo, solía permitirse pensar en las grietas que empezaban a abrirse en ese aparente imperio inquebrantable. Detrás de la fachada de poder se escondía un ser atormentado por un temor palpable a perder el dominio no solo del negocio, sino también de su identidad. Ese temor actuaba como un motor, pero también como una jaula que lo volvía estricto, distante y a menudo inflexible con quienes lo rodeaban. El millonario vivía una doble vida marcada por la presión constante de mantener y hacer crecer su empresa ante un mercado cada vez más competitivo. Su pasión por el control había evolucionado en obsesión. Cada detalle, cada decisión, cada gesto estaba calculado para que nada escapara a su vigilancia. La idea de fracasar le provocaba noches en vela, donde el silencio de su lujoso apartamento amplificaba sus ansiedades. Durante años, había sacrificado relaciones personales y momentos de tranquilidad en nombre del éxito. Su carácter controlador se fue acentuando, alimentado por la presión de su entorno y el temor a que una sola falla pudiera poner en riesgo todo lo que había construido. Se había convertido en alguien que juzgaba con dureza, un hombre que, aunque temía lo que podría perder, no podía permitir que nadie viera esa vulnerabilidad. Por eso, bajo su mirada severa y sus palabras cortantes, escondía un deseo profundo de mantener su imperio intacto. Esa ansiedad latente también se manifestaba en su relación con el restaurante, que no era solo un negocio, sino un símbolo de su estatus y un reflejo de su identidad. Perder el control allí equivaldría a perder algo interno, una parte de sí mismo que no sabía cómo recuperar. Por eso exigía perfección absoluta a su equipo y no toleraba el mínimo error. Aquella caída inesperada de Ana había sido para él una señal de falta de respeto que amenazaba con quebrar la imagen que tanto había luchado por mantener. Sin embargo, aquella rigidez tenía un costo. Aislaba al millonario, generaba tensión en su entorno laboral y le impedía conectar con quienes trabajaban a su lado. Su miedo a mostrar fragilidad se convirtió en un muro que lo mantenía solo, atrapado en un ciclo donde el poder y el temor se retroalimentaban. Poco a poco, mientras el reloj marcaba las horas solitarias de la noche, él repasaba mentalmente los desafíos que enfrentaba. Las preocupaciones económicas, aunque silenciosas para los demás, lo mantenían inquieto. Algunos proyectos no habían salido como esperaba y ciertos competidores observaban con intención. El éxito estaba en juego y con él la estabilidad de miles que dependían indirectamente de su capricho y ambición. Recordaba entonces sus comienzos, cuando la ilusión y el optimismo eran mayores que el miedo. Antes, su mirada se perdía en planes y sueños, no en el control meticuloso de todo. Pero la experiencia había ido desgastando esa luz, sustituyéndola por una necesidad constante de dominar. En sus momentos de soledad, a veces escuchaba una voz interior que cuestionaba su forma de actuar, la misma que ahora resonaba en su mente con las palabras de Ana, que hablaba de dignidad, humanidad y comprensión. Esa voz le resultaba extraña y perturbadora, porque lo enfrentaba a una verdad que había ignorado durante mucho tiempo. Detrás del empresario implacable latía un hombre que también deseaba algo más que el poder. Mientras el millonario se hundía en esos pensamientos, una mezcla inesperada de culpa y esperanza comenzaba a abrir una grieta en su armadura. Aquel choque con Ana no fue solo un problema laboratorial o de imagen. Fue un llamado a mirar más allá del control absoluto y reconocer que el poder sin empatía puede acabar siendo una prisión. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo de comprender realmente a quienes trabajaban bajo su comando,
de entender sus luchas y motivaciones, porque él también había olvidado que, en su lucha por el éxito, había dejado atrás parte de su humanidad. Así, mientras las horas avanzaban silenciosas, el millonario empezaba a reconocer que su obsesión no solo era una fortaleza, sino también su mayor debilidad. Sudaba la necesidad de controlar todo, pero el miedo a perderlo le impedía encontrar la paz. Esa noche marcó el principio de una batalla interna, aprender a soltar, a confiar y a enfrentar sus temores sin esconderse detrás de la dureza. Una batalla que, sin saberlo, estaba por cruzarse con la historia de Ana, la joven camarera que con su vulnerabilidad y valor había empezado a desafiar la rígida estructura de su mundo. El millonario, hasta ese momento un hombre de acero, quedó solo con sus pensamientos, enfrentándose por primera vez en mucho tiempo al reflejo de un hombre que no solo gobernaba un imperio, sino que también necesitaba ser cuidado, comprendido y tal vez, finalmente, liberado. Ana se sentía agotada, pero la tormenta que había desatado en el restaurante no la dejaba en paz. Después de enfrentar al millonario en medio del comedor, con todas las miradas clavadas en ella, había regresado a su puesto con la frente en alto, aunque el corazón latía acelerado. Sabía que algo había cambiado, algo que iba más allá de su trabajo en aquel lugar. Por eso, cuando al día siguiente el millonario la llamó a su despacho, Ana sintió un nudo de miedo y curiosidad que no sabía cómo manejar. Entró con pasos firmes, sin perder la dignidad que tantas veces tuvo que sostener para no quebrarse. El millonario la esperaba tras su enorme escritorio, con una expresión que no era la de siempre. No había furia ni reproches, sino una mezcla de cansancio y angustia que sorprendió a Ana. No sabía si podía confiar en esa mirada, pero algo le decía que debía escuchar. «Ana», empezó con voz baja, casi rota, «necesito hablar contigo, no solo como el jefe del restaurante, sino como alguien que está luchando, alguien que está al borde». Ella se quedó en silencio, observándolo atentamente. Él nunca había mostrado una rendición tan abierta antes. «Sé que te he tratado con dureza», continuó. «No he sido justo contigo. Pero hay cosas que nadie sabe, secretos que me han consumido y que no puedo enfrentar solo». Ana sintió que su rigidez se deshacía un poco. Por primera vez, ese hombre que parecía de hierro revelaba su humanidad. Respiró profundo y dio un paso más cerca. «¿Quieres que te ayude?», preguntó con voz firme y al mismo tiempo llena de empatía. El millonario parpadeó, como si no esperara esa respuesta. Asintió lentamente. «Sí, si aceptas, creo que podemos encontrar una salida. Pero necesito que seas honesta, directa, que no me permitas caer en errores otra vez». Ana asintió sin dudar. Sabía que ese no era un favor fácil, que la batalla era enorme, pero también sabía que ella no estaba sola en sus dificultades. Tenía su propia lucha diaria, sus estudios, su familia esperando que ella lograra algo más. Y ahora, ese hombre poderoso y temeroso necesitaba su ayuda. Durante las siguientes semanas, Ana se convirtió en más que una camarera. Fue un apoyo inesperado. Aprendió a leer entre las cifras y las decisiones que el millonario le mostraba con reservas. Descubrieron juntos que detrás de la fachada de éxito había proyectos fallidos, contratos no renovados y una deuda invisible que crecía con cada mes. La presión era palpable. Lo veía trabajar sin descanso, con noches sin sueño y una ansiedad constante. Pero también observaba cómo el miedo paralizaba sus decisiones. Por eso, Ana aportaba una frescura necesaria, ideas sencillas pero efectivas, que el millonario, sorprendentemente, comenzó a valorar. No era fácil. A veces chocaban, porque él seguía siendo el hombre riguroso y controlador que siempre fue. Pero también notaba cómo su voz, sus gestos, se suavizaban frente a su ayuda. Muchos días terminaban sentados frente al escritorio,
revisando informes o planeando estrategias. Había momentos en que el millonario miraba a Ana y veía no solo a la joven fuerte y valiente que servía en su restaurante, sino a una persona genuina, capaz de ver más allá de las cifras y las apariencias. Ana, por su parte, aprendía a conocer su historia sin miedo. Descubría que su rigidez, su exigencia constante, eran una defensa contra un miedo muy profundo a perderlo todo. Eso le hacía sentir compasión y una fuerte determinación para ayudarlo a recuperar la confianza y la serenidad que tanto necesitaba. El trabajo conjunto les mostraba que no eran tan diferentes como parecían. Ambos luchaban con presiones que los consumían. Ambos eran prisioneros de sus propias expectativas y responsabilidades. Eso creó un vínculo sincero y por momentos delicado. En las pausas del trabajo, cuando la tensión aflojaba un poco, el millonario compartía fragmentos de su pasado, revelaba errores, y Ana escuchaba sin juzgar. Su honestidad fue un bálsamo para él, una ventana hacia un mundo donde no tenía que demostrar fortaleza absoluta. A través de esa relación, el millonario comenzó a soltar amarras, empezó a hablar con sus empleados, a entender sus inquietudes, a entender que la perfección absoluta no era posible. Se abrió al diálogo, permitió que la cercanía con Ana y el equipo irradiasen una nueva energía en el restaurante y en la empresa. Ana, por su parte, se sentía fortalecida. No solo por ayudar a alguien tan distante en un principio, sino porque esa experiencia le daba esperanza y herramientas para enfrentar sus propios desafíos con más confianza. Sabía que el camino sería largo, que la batalla interna del millonario apenas comenzaba y que ambos tendrían que enfrentarse a temores antiguos y nuevas responsabilidades. Pero también sabía que esa mano tendida significaba un faro de luz en medio de la oscuridad para un hombre acostumbrado a ignorarla. Así, Ana y el millonario construyeron un puente incompleto pero firme, hecho de respeto y sinceridad. En ese gesto simple y valiente, encontraban un futuro posible, uno donde no importaban las diferencias sociales ni las máscaras que ambos habían usado tanto tiempo. Cada día, esa alianza secreta crecía, con la promesa de transformar no solo un restaurante o una empresa, sino las vidas mismas de quienes estaban dispuestos a luchar con verdad, empatía y compromiso. Ese fue el comienzo de un cambio real. Un cambio que ninguno habría imaginado posible cuando Ana cayó arrodillada por accidente y el millonario, furioso, la recriminó. Ahora, esa caída accidental se había convertido en el primer paso hacia la reconstrucción de un imperio, pero también hacia la redención humana de dos almas condenadas a encontrarse. La noticia llegó primero como un rumor sutil entre los empleados del restaurante y poco después se convirtió en un secreto a voces. Un competidor poderoso y despiadado, dueño de una cadena de restaurantes emergente, estaba aprovechando las dificultades financieras del millonario para intentar desbancarlo del mercado. La situación era grave y evidenciaba la fragilidad del imperio a pesar de sus cimientos sólidos. Ana escuchó la noticia mientras organizaba las mesas después de un turno agotador. Su mente, entrenada para adaptarse y resolver problemas, no tardó en conectar los puntos. Sabía que este desafío iba más allá de meras cifras. Era una amenaza directa a todo lo que el millonario había construido y también a la frágil alianza que comenzaba a forjarse entre ellos. El millonario se encerró por completo en su despacho durante días. El peso de la competencia crecía y con cada llamada, con cada reporte que recibía, parecía retroceder un poco más. Se mostraba tenso, callado, sin la energía usual. Ana decidió que había llegado el momento de actuar con decisión. Se acercó a él con paso firme, sin temor. «Señor, necesitamos un plan, y necesito que confíe en mí», le dijo una tarde,
cuando la oficina estaba en silencio. No podemos dejar que este competidor defina nuestro destino. Él la miró fijamente, sorprendido por la seguridad en su voz. Por primera vez, Ana no era solo una camarera, ni ella misma la joven insegura que fingía tener todo bajo control. Era una aliada directa, una voz que desafiaba sus dudas. «¿Qué propones?», preguntó ligeramente incrédulo, pero sin rechazarla. Ana tomó una carpeta con algunos análisis básicos que había preparado en las noches, combinando datos que logró obtener y una serie de ideas nacidas de su experiencia cotidiana en el restaurante. Sabía que esas sugerencias eran sencillas, pero prácticas. Primero, debemos recuperar la confianza del equipo. Si ellos creen que estamos vencidos, todo se derrumba. Propondría reuniones donde todos puedan expresar sus horrores y miedos, sin juicio. Segundo, podemos usar la presencia en redes sociales y la atención al cliente para reforzar nuestra imagen. Estamos perdiendo porque nadie ve la calidad que ofrecemos. El millonario escuchó en silencio, asimilando ese punto de vista fresco y alejado de las cifras frías. Lo que Ana proponía tenía un sabor distinto, cercano, honesto. No era solo estrategia, era corazón, y por extraño que pareciera, eso faltaba en su imperio. Decidieron entonces dar un paso conjunto, un frente unido. Ana organizó la primera reunión en la sala del personal. Cuando el millonario finalmente entró, muchos esperaban una reprimenda, un discurso frío y autoritario. Pero él caminó hacia adelante, respiró hondo y habló con simpleza. Sé que hemos pasado momentos difíciles y que he sido un jefe distante, pero quiero que sepan que no estoy solo en esta lucha. Ana y yo queremos que seamos un equipo. Quiero escucharles, aprender y construir juntos. Las palabras salieron torpes al principio, pero cargadas de sinceridad. Entre los empleados, algo cambió. La atmósfera se volvió menos tensa y se atrevieron a hablar, a compartir inquietudes, a ofrecer ideas. Ana moderó la reunión con firmeza y calma, permitiendo que todos se sintieran escuchados. Mientras tanto, el competidor intensificaba sus intentos. Lanzó campañas publicitarias agresivas, promociones a precios bajos y buscó captar la atención de los proveedores. Sin embargo, la respuesta del restaurante del millonario comenzó a afianzarse, no tanto por la fuerza del dinero, sino por la renovación del espíritu de su equipo. Ana se encargó de supervisar la comunicación con los clientes. Ideó un programa de fidelización sencillo, pero efectivo, basado en escuchar sus necesidades y responder con atención personalizada. Introdujo pequeñas mejoras en el servicio que parecían triviales para otros, pero que desviaban miradas en un mercado saturado. A medida que la batalla comercial avanzaba, la relación entre Ana y el millonario evolucionaba. Él respetaba cada vez más su presencia junto a él, valoraba su opinión y reconocía el valor de su juventud y perspectiva. Por su parte, Ana comprendía mejor los temores y la soledad que arrastraba ese hombre que, a pesar de ser un gigante en el mundo empresarial, parecía frágil ante el peso de su propio estatus. Pero no todo fue sencillo. Hubo choques inevitables. En una reunión tensa, cuando Ana sugirió modificar una estrategia de costos que él consideraba fundamental, el millonario contestó con voz firme: «No podemos permitir que la urgencia nos haga perder la visión a largo plazo. Necesito resultados comprobados, no experimentos». Ana no retrocedió. Con respeto, el largo plazo también se construye desde ahora, enfrentando los cambios que nos pide el presente. Quedarnos estáticos nos llevará a perderlo todo. Esa discusión fue un punto de inflexión. Ambos comprendieron que la unión requeriría paciencia y flexibilidad, pero también el coraje para enfrentar sus propios límites y ceder vulnerabilidades. La amenaza externa actuó como catalizador. Un día, Ana recibió un correo anónimo con información confidencial sobre los movimientos del competidor.
Una alianza inesperada con un proveedor clave que podría cortar el abastecimiento al restaurante del millonario. Compartió de inmediato el hallazgo con él. «Esto puede ser decisivo», le dijo con seriedad. «Debemos actuar rápido y con inteligencia. No podemos dejarnos sorprender». El millonario asintió y juntos diseñaron una contramedida. Contactaron a otros proveedores, negociaron mejores condiciones y aseguraron insumos esenciales. La acción fue rápida y decisiva. Con el tiempo, la alianza entre ellos se consolidó. No era perfecta, tenía diferencias y momentos de tensión, pero se basaba en una verdad: la necesidad mutua de superación y la confianza construida en medio de la tormenta. El competidor, frente a esa resistencia inesperada, comenzó a perder terreno. El restaurante empezó a recuperar clientes, el equipo volvió a sentir orgullo y el ambiente en el lugar cambió. Cada día que pasaba, Ana y el millonario no solo luchaban por el negocio, sino por un sueño compartido que crecía en lo profundo de ambos. El desafío externo, una amenaza que parecía imposible, se convirtió en el motor que transformó sus vidas y los llevó a descubrir que, a pesar del origen y las diferencias, juntos podían enfrentar lo que antes parecía inalcanzable. Y mientras el sol caía tras las ventanas del restaurante, Ana miró al millonario con una calma nueva. Sabía que la verdadera batalla no había terminado, pero también intuyó que esa alianza, forjada en confianza y coraje, sería el escudo más fuerte que podrían tener. El futuro era incierto, sí, pero ya no estaban solos. ¿Serían capaces de mantenerse firmes cuando la próxima prueba apareciera en el horizonte? Esa era la pregunta que los esperaba. La transformación, que comenzó tímidamente tras la alianza entre Ana y el millonario, fue creciendo día a día, con cambios que empezaron en lo más profundo del empresario y se reflejaban en el ambiente mismo del restaurante. El millonario, acostumbrado a liderar con puño de hierro, empezó a mostrar una nueva forma de ser. Ya no era aquel hombre inaccesible que caminaba impasible por los pasillos, sin mirar a los ojos a nadie, como si el mundo entero fuera un riesgo constante. La dureza era menos evidente en su voz, y el ceño fruncido que parecía grabado en su rostro se suavizaba, aunque la carga seguía allí, latente pero domada por la confianza. Una mañana, Ana llegó temprano. La cocina estaba en plena actividad, con el olor de café recién hecho inundando cada rincón. El millonario estaba junto a la ventana, observando el paso de la ciudad. Se giró al escucharla y alzó una ceja, sin esa fría distancia de antes. «¿Vienes lista para la reunión con el equipo?», dijo con un tono que buscaba ser más cercano, y casi lo logró. Ana asintió, sorprendida por el detalle en su voz. «Más que lista. Creo que hoy podemos avanzar mucho», respondió, con una sonrisa que contenía agradecimiento. La reunión que siguió fue un reflejo del cambio. No hubo discursos autoritarios ni amenazas veladas. El millonario habló con una honestidad que parecía extraña en él. Reconoció sus errores, admitió que no podía hacerlo todo solo y pidió la colaboración de cada persona. Los empleados, acostumbrados a la rigidez y la distancia, reaccionaron con cautela, pero pronto la autenticidad se abrió camino. Ana, sentada junto a él, ayudó a moderar las intervenciones, impulsó ideas y reforzó la sensación de equipo. A medida que las semanas pasaban, esa transformación no quedó solo atrapada en las reuniones. En las decisiones diarias, el millonario empezó a escuchar más, a preguntar y a aceptar consejos. No siempre fue sencillo. Hubo momentos en que el viejo carácter emergía con fuerza, especialmente cuando los resultados no llegaban rápido o cuando la presión se hacía insoportable. Pero el apoyo de Ana, firme y paciente, lo ayudaba a recuperar el equilibrio.
En una tarde lluviosa, cuando el restaurante estaba casi vacío entre turno y turno, Ana encontró al millonario revisando unos informes en el despacho. Se sentó frente a él, sin prisa. «Esto no es un trabajo para uno solo», le dijo con sinceridad. «A veces, dejar que otros ayuden no significa debilidad, sino fuerza». Él la miró por un momento largo. Había un mundo nuevo en sus ojos, uno que por momentos parecía más humano, menos intransigente. «No es fácil», admitió bajito. «Siempre tuve miedo a que confiar fuera una forma de perder el control». Ana asintió. «Entiendo ese miedo, es humano, pero control no es lo mismo que liderazgo. Liderar es guiar a otros, hacerlo juntos». Esa conversación fue clave en el cambio real. El millonario empezó a buscar espacios para dialogar internamente, aceptó apoyo psicológico para enfrentar sus inseguridades y se comprometió a trabajar no solo en la estructura empresarial, sino en sí mismo. Se permitió errores, fallos y aprendizajes sin castigarse con dureza. El equipo se dio cuenta de la evolución y se sumó con ganas. La comunicación mejoró. El ambiente se relajó. Las tensiones históricas comenzaron a disiparse cuando el jefe abrió canales donde escuchaba sin juzgar y celebraba los pequeños logros. La reacción del millonario frente a las ideas de Ana también cambió. De la resistencia y la fricción pasó a la escucha activa y el respeto mutuo. En un encuentro clave con el Consejo de Administración, donde años atrás sus palabras habrían sido ley sin cuestionamientos, el millonario sorprendió. Se dio espacio a Ana para presentar las propuestas de renovación, respaldándola con una confianza renovada. Su presentación fue clara, sincera y mostraba conocimiento, pero también la valentía de alguien que no teme enfrentar la novedad. La sala, acostumbrada a un líder inflexible, aplaudió el cambio y reconoció el valor del nuevo enfoque. Fueron momentos de tensión y también de aprendizaje conjunto. No faltaron roces. Nadie cambia de la noche a la mañana. En una ocasión, en medio de una discusión sobre presupuesto, el millonario elevó la voz. Ana mantuvo la calma, sin retroceder. «Si no cambiamos la forma de hacer las cosas, seguiremos hundiéndonos», le dijo firme, sin perder la compostura. «Sé que temes tomar riesgos», respondió él con voz más baja, «pero también sé que no podemos quedarnos inmóviles». Esos intercambios, lejos de romperlos, los fortalecían. Había respeto, aunque con desafíos. Esa es la base real del cambio. Aceptar que somos imperfectos y que la confianza se construye en la vulnerabilidad compartida. Mientras tanto, la empresa respondió. Los clientes comenzaron a notar la diferencia, no solamente por la calidad de los platos, sino por la atmósfera más cálida y genuina. El equipo se sentía cuidado y, como consecuencia, expresaba un servicio que iba más allá del deber profesional. El millonario comprendió que su principal activo no eran los edificios ni la cuenta bancaria, sino las personas que día a día daban vida al restaurante. Una mañana especial marcó un nuevo hito. Ana organizó una pequeña reunión para agradecer públicamente el esfuerzo colectivo. El millonario recibió el micrófono, miró a todos a los ojos y sin sus habituales máscaras dijo: «He aprendido que no puedo ganar solo, que necesito confiar y apoyar. Gracias a ustedes y a Ana por mostrarme un camino diferente». Las palabras fueron pocas, pero contenían un cambio profundo, palpable y sincero. Al final del día, cuando la luz dorada del atardecer colaba por las ventanas, Ana y el millonario compartieron un breve instante en la cocina vacía. «No estamos igual que antes», dijo ella con una sonrisa. Él asintió y respondió: «No, somos mejores. Pero aún queda mucho camino por recorrer». Ana le tendió la mano y él la tomó firme. Ese gesto cerraba un capítulo y abría otro.
Marcaba no solo la redención de un hombre que aprendió a confiar, sino el nacimiento de un equipo que enfrentaría unidos los desafíos que estaban por venir. Porque la transformación no es un destino, sino un proceso. Y ellos, juntos, apenas habían comenzado a recorrerlo. La empresa no solo se recuperó, floreció. El cambio en el millonario y la frescura de Ana crearon una energía nueva, palpable, que se respiraba en cada rincón. Pero ese éxito no fue un regalo del destino, ni una consecuencia automática del trabajo duro. Fue el fruto de noches en vela, discusiones difíciles y también de momentos de sincera colaboración que derribaron viejos muros. Días antes, en la sala de reuniones, Ana había presentado un plan que parecía sencillo, pero que llevaba en sí mismo el poder de transformar la cultura laboral. Propuso un programa de mentoría interna y una serie de talleres para desarrollar habilidades no solo técnicas, sino también humanas. Si apoyamos a las personas, la empresa crece con ellas, no a pesar de ellas. Insistió con la convicción de quien conoce el precio de la falta de oportunidades. El millonario la respaldó sin titubeos. La sala se llenó de caras sorprendidas, algunos escépticos, pero la mayoría curiosos. La semana siguiente fue un torbellino de trabajo en equipo. Se organizaron grupos, se asignaron mentores y se promovió un ambiente en que cada voz podía ser escuchada. Entonces, poco a poco, el hielo que pesaba entre los empleados empezó a derretirse. Se rompieron el escepticismo y el miedo al cambio. El millonario ya no era el jefe lejano y autoritario. Se volvió un participante activo, siempre dispuesto a escuchar. En paralelo, Ana no dejó de pensar en algo más grande: la responsabilidad social. La precariedad y la pobreza que ella había conocido de cerca seguían ahí, invisibles para muchos. Un día decidió compartir con el millonario una nueva idea que nació de un impulso honesto y profundo. Le propuso crear una fundación que ayudara a jóvenes en dificultades, a quienes como ella les surgía un futuro mejor. El millonario la miró largo, como si evaluara si todo esto era simplemente inspiración o una realidad al alcance. Luego, asintió con firmeza, por primera vez sin dudas. No podemos pensar solo en ganar dinero, admitió. Debemos pensar en dejar un legado real. La fundación no sería un proyecto secundario o un acto simbólico. Sería el corazón de un nuevo propósito que uniría sus vidas y su trabajo. Los meses siguientes se convirtieron en meses de sembrar. La fundación comenzó a formarse con un equipo pequeño, formado tanto por empleados motivados como por profesionales externos dispuestos a sumar. Ana tomó un rol activo, combinando su pasión con una habilidad inesperada para organizar y comunicar. En poco tiempo, lograron establecer programas educativos, becas y espacios para desarrollar habilidades prácticas en jóvenes vulnerables. El millonario, por su parte, aprovechó su influencia para atraer apoyos y alianzas. No como el hombre que imponía, sino como alguien que busca sumar y colaborar. Su círculo de confianza aumentó, también sus ganas de asumir responsabilidades sociales. Más que eso, experimentó una transformación interna que se veía reflejada en su manera de relacionarse con el mundo. Una noche, ya entrada la primavera, Ana y el millonario organizaron el primer evento oficial de la fundación en el restaurante. Ahora un símbolo tanto de éxito empresarial como de compromiso social. Familiares, amigos, empleados y jóvenes beneficiarios se reunieron para celebrar el inicio de ese camino. El millonario tomó la palabra, pero no fue su voz imponente de antes. Fue una voz nueva, humilde, reconocida y llena de esperanza. Esto no es solo un proyecto, es una oportunidad para cambiar vidas, incluida la mía, porque aprendí que la fuerza no está en mandar, sino en ayudar, que la dignidad se construye en el respeto y el apoyo mutuo. Ana sonrió, emocionada. Sabía que ese era solo el comienzo, que el verdadero trabajo estaría en lo que vendría después.
pero también veía claro que habían superado mucho, de enemigos a aliados, de fracasos a una misión común. El equipo del restaurante, antes tenso y distante, ahora brillaba con una energía diferente. La confianza se reflejaba en cada plato servido, en cada sonrisa compartida con los clientes. La cultura del trabajo se había transformado y con eso el éxito económico dejó de ser un objetivo frío para convertirse en una consecuencia natural. En privado, el millonario y Ana discutían ideas para mantener viva la pasión del equipo, para evitar caer en la rutina o en viejas dinámicas. Debemos recordar siempre por qué empezamos, decía ella, y para quién. Él, con una mirada más suave que nunca, respondía: juntos podemos hacer que eso sea real. La fundación no solo ayudaba a jóvenes, sino que también tejía una red de esperanza que empezaba a extenderse más allá de las paredes del restaurante y las cifras. Era una promesa de un futuro distinto, de oportunidades reales para quienes más las necesitaban. Por primera vez en años, el millonario dormía sin el peso de la ansiedad aplastando su pecho. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque había aprendido que enfrentarlos junto a otros era una forma de ser fuerte. Ana, por su lado, sentía que su lucha personal empezaba a transformarse en algo más grande que ella misma. Un proyecto con sentido y una familia que había construido a pesar de las diferencias. En aquella nueva etapa, ambos entendieron algo fundamental. El éxito verdadero no se mide solo en cuentas o propiedades. Se mide en vidas tocadas, en cambios sinceros, en la capacidad de soñar y caminar juntos hacia un horizonte que construyen con respeto. Así, la empresa y la fundación crecieron, entrelazadas, en una historia que era más que negocios o caridad. Era una historia de sanación, de aprendizaje y sobre todo de humanidad compartida, porque solo cuando el poder se pone al servicio de los demás nace el verdadero triunfo. Y en esa verdad, Ana y el millonario encontraron no solo un propósito, sino un hogar, un lugar donde sus diferencias se transformaban en fuerza, donde la empatía y el respeto eran el cimiento de cada paso que daban de la mano. El sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y envolventes, mientras en el corazón de la ciudad una historia que parecía destinada a la división terminaba por unir a dos almas que contra todo pronóstico encontraron un camino común. Ana y el millonario, ahora más que jefa y empleado, socios en una misión que les había transformado la vida, estaban sentados en la terraza del restaurante convertido en símbolo de esperanza. La brisa ligera acariciaba sus rostros y les recordaba lo efímero que puede ser el tiempo cuando se usa sin verdad ni comprensión. Sin embargo, ellos habían aprendido que el verdadero valor residía en llenar cada instante con empatía y respeto. Durante meses, habían recorrido un sendero hecho de aprendizajes profundos y transformadores. Ana, con su fortaleza nacida del amor por su familia y su deseo ferviente de construir un futuro distinto, se convirtió en faro para quienes creían que la vida no les reservaría oportunidades. Mientras tanto, el millonario, quien un día había gritado sin entender, había dejado caer las máscaras de rigidez y orgullo, permitiéndose mostrar su vulnerabilidad sin temor a perder el respeto de quienes le rodeaban. Lo que antes parecía un choque imposible, un abismo insalvable entre dos mundos, se había convertido en un puente sólido construido con palabras auténticas, acciones sinceras y un propósito que iba más allá del éxito material. La fundación que ahora llevaba el nombre de ambos, Esperanza Renacida, era la prueba palpable de ese cambio. Jóvenes que alguna vez solo soñaron con salir de la oscuridad, ahora tenían una puerta abierta hacia la educación, el arte y la posibilidad real de crecer.
Los talleres, las becas, el acompañamiento constante no solo transformaban vidas, sino que tejían una red de solidaridad que envolvía a toda la comunidad. El millonario, antes temeroso y solitario en su trono, había descubierto que el verdadero liderazgo no se ejerce desde la imposición, sino desde la escucha y el acto de servir. Las viejas estructuras de poder se desmoronaron para dar paso a un estilo renovado, donde la colaboración y el respeto eran las bases inquebrantables. Ana, por su parte, ya no era aquella joven camarera que temía caer en sus propias trampas de responsabilidad desmedida. Había aprendido que la fuerza no está en cargar sola el mundo, sino en abrir las manos para recibir ayuda y, a la vez, tender lazos hacia los demás. Su dignidad, mantenida a pesar de las dificultades, se convirtió en ejemplo y esperanza. Esa noche, en la terraza, mientras las luces comenzaban a encenderse en la ciudad, Ana y el millonario compartieron un silencioso momento de paz. No era solo un descanso del trabajo arduo, era el respiro de dos personas que habían sanado heridas profundas, no solo entre ellos, sino en sí mismos. ¿Sabes?, dijo Ana con una sonrisa suave. Nunca imaginé que aquel día en que me arrodillé fuera el inicio de todo esto. Pensé que solo era un error, pero resultó ser la primera piedra. El millonario asintió, con una mirada cargada de emoción y gratitud. Recordó aquel instante, la rabia que sintió y la incomprensión que le cegaba. Yo tampoco entendía, pero me ayudaste a ver que muchas veces el respeto se gana cuando dejamos de juzgar sin conocer. Aprendí que la empatía no es debilidad, sino la mayor fortaleza que podemos tener como seres humanos. Sus palabras no eran solo un discurso vacío, sino la revelación auténtica de un hombre que hubo sido dominado por sus miedos y que ahora se había liberado gracias a la confianza y al apoyo de Ana. El restaurante vibraba con un nuevo espíritu, con empleados que ahora se sentían parte de algo más grande, con un equipo que crecía unido y con un compromiso real que trascendía los números en un balance. La alegría que se respiraba era contagiosa. En ese instante, Ana tomó la mano del millonario con cariño y determinación. «Esto es solo el comienzo», confesó. «Todavía hay mucho por hacer. Pero si algo hemos aprendido, es que juntos podemos enfrentar cualquier desafío, porque el poder real está en la unión, en la comprensión, en el respeto». Él apretó su mano, sellando un pacto silencioso que prometía continuar ese hermoso viaje, no como jefe ni empleada, sino como aliados y sobre todo como amigos que habían encontrado en su diversidad la mayor riqueza. La historia de Ana y el millonario se convirtió en un testimonio vivo de sanación, de que el éxito verdadero no está en la acumulación material, sino en transformar la vida de las personas, en sanar heridas emocionales y en construir puentes donde antes solo había muros. Y así, la luz dorada del atardecer les abrazaba, mientras el restaurante, la fundación y sus vidas irradiaban esperanza, porque aprendieron que la empatía y el respeto no solo cambian relaciones, sino que salvan vidas. Si esta historia te tocó de alguna forma, cuenta en los comentarios cuál parte habló más contigo. ¿Qué lección crees que es la más importante en esta historia? No olvides suscribirte al canal. Tu presencia aquí hace que todo tenga sentido. La próxima historia podría tocar tu corazón aún más.